Hola a todos, bienvenidos a esta quinta grabación de la farmacología del sistema nervioso central, donde vamos a hablar de sedantes. Y tendría que comenzar diciéndoles que cuando del punto de vista médico usamos la palabra sedante, nos estamos refiriendo a una sustancia que calma, que disminuye la excitabilidad o la ansiedad de un individuo, pero que no necesariamente produce sueño. Para eso la palabra adecuada sería hipnótico. No obstante, del punto de vista clínico o práctico, pues se usan las palabras tranquilizantes, sedante, hipnóticos, indistintamente para referirse a lo mismo. Si hablamos de cuáles son, vamos a ver que la mayoría de los tranquilizantes y sedantes están incluidos en uno de estos grupos que aquí tienen, que son cuatro. Tenemos las fenotiacinas, las butirofenonas, las benzodiazepinas y los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Si empezamos a hablar del primer grupo, de las benzodiazepinas, quizás los más corrientes en veterinaria son esos que tienen ahí: el diazepam, el midazolam, el clorazepato, el zolazepam. Y destacar que, a diferencia de los demás grupos, una de las principales características de este grupo, y por eso lo he sobresaltado en color amarillo, es que los efectos cardiovasculares y sobre la respiración son mínimos, y eso los hace muy seguros. Por tanto, si tenemos pacientes, por ejemplo, con problemas cardíacos o neumonías, o que sean malos candidatos a una anestesia, como animales pues pediátricos muy jovencitos o muy viejos, geriátricos, pues este grupo sería una buena acción porque tiene muy poquitos efectos secundarios. Como ven ahí, también producen una relajación muscular inmediata, que sería bueno, por ejemplo, si lo queremos combinar con un anestésico como la ketamina. Y dentro de los principales usos, quizás ahí tienen que los podemos usar para, como digo, como sedantes. Hay, en el próximo vídeo veremos que hay animales que tienen trastornos de comportamiento, ciertas fobias, que se pueden usar este grupo de fármacos para tratarlas. Cuando los combinamos con opiáceos, con un opiáceo, pues estamos creando un estado de neuroleptoanalgesia. Y como veíamos en los vídeos de anticonvulsivos, decíamos que era la primera elección, por ejemplo, el diazepam, para cortar ataques convulsivos. En gatos era la segunda elección, el diazepam, para prevenir ataques de convulsiones en animales que son epilépticos. Y obviamente quizás uno de los principales usos pues va a ser como premedicación en la anestesia, o combinado directamente con anestésicos, como por ejemplo con la ketamina, para hacer cirugías. Como digo, los efectos adversos que tienen, pues ahí hemos citado algunos, no son muy graves. Si nos pasamos de dosis, pues podemos ver que el animal muestra tambaleo, tiene ataxia, está débil. Estos efectos se pueden revertir con un antídoto, que sería el flumezanil, que está considerado como el antagonista de las benzodiazepinas. Y como ven ahí, también en gatos tiene el efecto de que estimula el apetito. Eso se puede usar para tratar problemas de anorexia, pero tiene la contrapartida, pues que el animal tiene tendencia a la obesidad. Como ven abajo, el diazepam no es soluble en agua. De hecho, el vehículo en el que viene formulado es el propilenglicol, que es bastante irritante cuando se administra por vía intramuscular y subcutánea. Por eso se recomienda usar el diazepam siempre por vía intravenosa, y esa es quizás la razón por la que está siendo sustituido por el otro, que es el midazolam, que sí es soluble en agua y que cuando se administra por vía intramuscular y subcutánea pues no es tan irritante. En esta figura vean que el margen de seguridad del diazepam es de 1000 veces por encima de la dosis que vamos a usar. Es decir, que prácticamente sería imposible matar a un animal con una sobredosis de diazepam, y ahí pues lo están comparando con el margen de seguridad de otras sustancias como la morfina, la clorpromacina, que es una fenotiacina, que veremos a continuación,
o con el fenobarbital, que como veíamos en otros vídeos era un barbitúrico. Si se preguntan cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pues acuérdense de esta figura en la que se muestra el receptor del GABA en una membrana neuronal. Y que, como ven, cuando se produce la activación de dicho receptor, se abre un canal de cloro en el interior, de tal manera que entra cloro al interior de la membrana, la neurona se hiperpolariza y le va a costar mucho trabajo pues llegar al umbral de excitación para transmitir cualquier impulso. Básicamente lo que estamos haciendo es durmiendo las neuronas. Como ven, la benzodiazepina pues se une al receptor en un sitio distinto del GABA y pues va a favorecer la apertura de dicho receptor. El otro gran grupo de sedantes es el de las fenotiacinas, y al igual que las butirofenonas actúan bloqueando un gran número de receptores en el sistema nervioso central, y que incluye los que ahí tienen escritos, de dopamina, serotonina, histamina, alfa-adrenérgicos, muscarínicos, y ahí tienen también algunos de los efectos que se atribuyen a la acción sobre dichos receptores. Por ejemplo, el antagonismo de los receptores de la dopamina a nivel de la zona gatillo quimiorreceptora de la médula oblongada, pues es la responsable del efecto antiemético, y de hecho pues vamos a usar las fenotiacinas precisamente para prevenir el vómito. En personas, por ejemplo, el haloperidol es un fármaco del grupo de las butirofenonas que se usa pues para tratar problemas de psicosis, y el efecto se le atribuye sobre los receptores de dopamina. En general no voy a hablar de todo lo que ahí viene en esa diapositiva, pero sí decirles que precisamente porque actúan en tantos sitios distintos, no existe un antídoto que se pueda usar para revertir el efecto de las fenotiacinas o las butirofenonas. En esto, pues este grupo son distintos de las benzodiazepinas, que como decíamos sí tienen antídoto, que era el flumezanil, y como veremos también existe antídoto para los alfa-2 adrenérgicos. En esta diapositiva ven que el principal efecto adverso que debe de recordarse para las fenotiacinas es que causan hipotensión, y por tanto pues estarían contraindicados su uso en animales que ya vengan muy deprimidos o que tengan un estado, por ejemplo, de hipovolemia, de deshidratación, anemia, shock, cualquier cosa que esté bajando la presión sanguínea en ese animal, pues le haría un mal candidato a el uso de fenotiacínico. En esta figura ven representadas todos los receptores que se afectan por los fármacos neurolépticos del grupo de las fenotiacinas y de las butirofenonas, y como decíamos anteriormente, ahí ven que bloquean gran número de receptores a nivel del sistema nervioso central, y prácticamente pues son casi todos los receptores corrientes más conocidos. Están los colinérgicos del grupo de los muscarínicos, los alfa-adrenérgicos, los de dopamina, de serotonina, de histamina H1. Si hablamos de algunos concretamente, podremos quizás la acepromacina sea de los que más se usan en veterinaria. Está formulado para uso por todas las vías, intravenosa, oral, intramuscular. Y decir que algunos animales, especialmente gatos, presentan una respuesta paradójica opuesta a la deseada o la que esperaríamos después de administrar la acepromacina. Es decir, si por ejemplo lo vamos a administrar a un animal antes de un viaje, pues el animal, en vez de ir calmado durante el viaje, pues va a estar más inquieto, excitado, incluso agresivo. Si hay conductas ocultas que ahora el fármaco pues está desinhibiendo y se están manifestando, y eso pues hay que decírselo al dueño, que puede ocurrir cuando vayamos a prescribir acepromacina. Como ven ahí, otro de los usos más corrientes es precisamente como antiemético para prevenir el mareo y el vómito durante viajes. Y recuerden que uno de los principales efectos adversos es que causan hipotensión. Entonces no deberíamos de administrarlos a animales que estén deprimidos,
y cualquier situación que le pueda causar una bajada de presión sanguínea, por ejemplo una hipovolemia. Si administramos dosis altas, pues se van a producir bradicardias y descenso de la frecuencia respiratoria, pero ya, como ahí dice, eso ocurre a dosis que están por encima de las que normalmente se manejan. Acuérdense que este tipo de sedantes no proveen analgesia. El único grupo que sí son analgésicos son los alfa-2 adrenérgicos, que veremos a continuación. Y abajo en ese diagrama tienen que la hipotensión que causan sobre todo se va a exacerbar en situaciones de estrés. ¿Por qué es esto? Pues bien, si decimos que una situación de estrés puede venir provocada por cualquier enfermedad en el animal, no solo situaciones que causen un nerviosismo, y en una situación de estrés pues se van a liberar muchas catecolaminas, como la adrenalina, que van a estimular receptores alfa y beta de los vasos sanguíneos. Como ven ahí, los alfas son los que causan vasoconstricción y los beta pues causan vasodilatación. Es decir, que existe, por así decirlo, un equilibrio entre los alfa, la acción de los alfa y la acción de los beta. Pues bien, si administramos fenotiacinas, que lo que hacen es bloquear los receptores alfa, pues va a predominar la acción de los beta y se va a producir pues una hipotensión generalizada, que podría conllevar a un colapso de circulación e incluso la muerte del animal en el peor de los casos. De las butirofenonas no vamos a decir mucho. Los dos representantes principales que se usan en veterinaria son el droperidol y la azaperona. Se usan, por ejemplo, combinados con el fentanilo para producir neuroleptoanalgésica, y se comportan igual que los fenotiacínicos, con la salvedad de que no deprimen tanto la respiración, si nos pasáramos de sobredosis, pero también acuérdense que crean la misma situación de hipotensión que las fenotiacinas. Por último, vamos a pasar al grupo de los alfa-2 adrenérgicos, y vamos a comenzar recordando que, como su nombre indica, pues actúan sobre esos receptores que, como ven ahí en esa imagen, están a nivel presináptico y postsináptico en las neuronas noradrenérgicas, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso central. Los que están a nivel presináptico, cuando se estimulan, por ejemplo, cuando hay un exceso de norepinefrina que se está liberando en esa sinapsis, lo que van a hacer es impedir que se siga liberando más norepinefrina a esa sinapsis, con lo que van a hacer es interrumpir esa transmisión de impulsos desde la neurona presináptica. Obviamente el resultado de esto a nivel sistémico es que pues prácticamente se va a producir una inhibición de todas las acciones del sistema nervioso simpático, y como veremos a continuación, pues eso explica que se produzca pues una hipotensión, una bradicardia. A nivel postsináptico, vean que el efecto de esos receptores va a depender del tipo de célula que se trate. Si, por ejemplo, es una célula muscular lisa de un vaso sanguíneo, pues el efecto es similar al de los alfa-1, es decir, al activarse el receptor se contrae esa célula y se va a producir pues una vasoconstricción del vaso sanguíneo. Eso veremos que conlleva un aumento inicial de la presión sanguínea, que va a durar más o menos según el tipo de fármaco de que se trate y la dosis que estemos usando. Si esa célula postsináptica fuese una neurona, por ejemplo, del área quimiorreceptora de la médula oblongada, pues al estimularse ese receptor se va a inducir el vómito. De hecho, la silacina es el principal fármaco que se usa como emético central en los gatos, y es otra de las indicaciones que tiene, es decir, provocar el vómito. Si hablamos de células a nivel del tracto digestivo, pues los receptores alfa-2 adrenérgicos lo que van a hacer es pues reducir la motilidad y las secreciones, con lo que se podrían usar, por ejemplo, para tratar diarreas, pero veremos que también predisponen a los animales a lo opuesto, es decir, a una atonía y a una parálisis intestinal. Entonces, como ven, los efectos pues van a ser múltiples
y a continuación lo que vamos a hacer es recordar lo más importante que convendría saber cuando estemos usando este tipo de fármacos. En la parte superior izquierda, como ven, hay una pequeña tablita donde se menciona la selectividad de los principales agonistas alfa-2 adrenérgicos. Como digo, lo que nos interesa es la acción sobre el receptor alfa-2 y no sobre el alfa-1. Es decir, el receptor alfa-2 es el que va a producir la sedación y la analgesia, no el receptor alfa-1. De todos esos que tienen ahí, hay 4 que son agonistas, que son la silacina, detomidina, medetomidina y desmetomidina, y los 2 últimos que son antagonistas, es decir, son antídotos de los anteriores. Como ven, de los agonistas, el que tiene menor afinidad o menor selectividad sería la silacina. Y está la medetomidina, que es mucho más selectivo y por tanto más potente que la silacina para el efecto de sedación y de analgesia. Por tanto, vamos a tener que usar dosis mucho menores de metomidina que de silacina para provocar el mismo efecto. Si hablamos de cuáles son los de uso más corrientes, pues tendríamos que mencionar la silacina, la detomidina y la desmetomidina. Las indicaciones de uso, pues las tienen ahí. Primeramente la vamos a usar como sedante, obviamente, si no se libera norepinefrina a nivel del sistema nervioso central, y si se acuerdan, pues esta es la neurohormona que produce un estado de alarma o de agitación en el individuo, pues se va a producir todo lo contrario, es decir, un estado de sedación o de calma en ese individuo. Vean que también se va a usar porque tienen un efecto analgésico a diferencia de los otros 3 grupos de sedantes que veíamos anteriormente. Y esto es porque básicamente están en las mismas neuronas que los receptores opiáceos en el cerebro y en la médula espinal, y que son los responsables de la transmisión de estímulos dolorosos. De hecho, la activación de estos receptores alfa-adrenérgicos y de los opiáceos al final acaban poniendo en marcha los mismos sistemas de traducción en las mismas neuronas, y eso se traduce en básicamente que esas neuronas se hiperpolarizan y se duermen. Por lo general, el efecto analgésico suele durar la mitad de tiempo que el de sedación. Es decir, que por ejemplo, si decimos que la medetomidina a la dosis que normalmente se usa dura entre 1 y 1 hora y media el efecto sedante, pues la analgesia pues va a durar la mitad, de media hora a 45 minutos. Otra de las propiedades que ahí tienen importante es que producen relajación muscular porque se inhibe la acción de las interneuronas en la médula espinal. Esto no es un efecto directo en la musculatura, ya que no existen receptores alfa a ese nivel. Como ven en el cuadrito en rosado, pues las consecuencias de dar silacina a una vaca por una vía parenteral son que por lo pronto pues se va a deprimir rápidamente la función cardiorrespiratoria. Como ven, el ritmo cardíaco puede descender a la mitad de lo normal. Esto se va a producir por 2 mecanismos. Primero se produce un acto reflejo en que la vasoconstricción periférica inicial se detecta por los vasoreceptores, y estos inmediatamente son captados por el centro vasomotor, que hace disminuir la acción o las órdenes que llegan al corazón y es para que lata más lentamente, y así pues se mantiene normal la presión sanguínea. El segundo mecanismo es que se anula la acción a nivel periférico de todo el sistema nervioso simpático, y como ya veremos cuando hablemos del módulo de sistema cardiovascular, pues el sistema simpático a nivel del corazón pues causa un aumento de la contractilidad del miocardio y de la frecuencia cardíaca, y eso pues aumenta normalmente el gasto cardíaco. Como ven en el cuadrito, también el riesgo de la silacina es que paraliza los movimientos del rumen, y eso pues aumenta el riesgo de regurgitación y aspiración del contenido ruminal, y también estimula la salivación mucho, y eso también pues puede llevar a problemas respiratorios. En la tabla en blanco tienen algunos de los distintos fármacos que afectan los receptores adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos, y como ven
están también incluidos los antagonistas, que serían los antídotos de la silacina y de la metomidina, y que obviamente se pueden usar para revertir la acción en caso de que queremos recuperar el animal más rápidamente, o si nos hemos pasado de dosis, por ejemplo, se están produciendo ya bradiarritmias o bloqueos del corazón, y en estos casos pues se prefiere siempre el uso de estos antagonistas para aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, usar la atropina, que es lo que normalmente pues uno tiende a usar. Como ven, los antagonistas más corrientes son la yoimbina y la tolazolina, que otro de los que existen en el mercado es el atipamezol. Si se acuerdan, cuando hablábamos de la anestesia local y regional, decíamos que en bovino la silacina se combinaba con anestésicos locales para administrarlos por vía epidural y así pues poder intervenir el animal en pie sin que se nos tumbe. Si resumimos algunas de las consideraciones que conviene tener presente cuando usemos en general los alfa-2 adrenérgicos, podríamos decir que existe un mayor riesgo de que se produzcan esos efectos secundarios cuando se administran por vía intravenosa. Esta frase sobre todo se aplica para la silacina, que al administrarla por vía intravenosa pues produce durante los primeros 5 o 10 minutos una hipertensión porque hay una vasoconstricción periférica, y a continuación los efectos a nivel del sistema nervioso central sobreponen esa acción periférica y se produce lo contrario, se produce una hipotensión. Este tipo de efectos pues se puede obviar administrando la silacina por vías que no sean intravenosas, es decir, intramuscular o subcutánea. Como ven ahí, los efectos cardiovasculares más serios son que va a producir una bradicardia que puede llegar al 50% de la frecuencia cardíaca, pueden producir una hipotensión profunda, disminuye la contractilidad y el gasto cardíaco, y el animal tiene riesgo de padecer bloqueos de primer y segundo orden atrioventriculares. Por tanto, no se deben de usar alfa-adrenérgicos si existe un problema respiratorio, cardíaco, o el animal está predispuesto a una dilatación gástrica porque va a producir una atonía de todo el tracto digestivo. Se producen también reducción de las secreciones pancreáticas, y eso explica que exista una hiperglicemia transitoria que podría exacerbar una deshidratación. Y por último decir que se anula la acción del centro termorregulador del hipotálamo. Por tanto, el animal, si hace frío fuera, pues va a ser propenso a tener una hipotermia, y si la temperatura ambiente fuera muy alta, pues le podría ocurrir lo contrario, que se le puede producir una hipertermia. Por último, quiero mostrarles la importancia que tiene la premedicación para hacer que la dosis del anestésico que tengamos que usar sea mucho menor. Aquí tienen los efectos de la premedicación en 3 grupos de perros anestesiados. En el grupo A, vean que solo recibió atropina 20 minutos antes del propofol. Y vean que la dosis necesaria para inducir la anestesia pues fue de 6,6 miligramos por kilogramo de peso vivo. El grupo B recibió un tranquilizante fenotiacínico, que fue la cepromacina, 15 minutos antes del propofol, y para inducir la anestesia pues fue necesaria una dosis de 4,4 miligramos por kilo. Y el grupo 3, que recibió medetomidina, que es un alfa-2 adrenérgico, 15 minutos antes del propofol, tan solo requirió de 2,2 miligramos por kilogramo de peso vivo, es decir, 3 veces menos de la dosis que si no se usa un sedante antes de la anestesia. Y vean aquí también que influye mucho la dosis del sedante que se administra. Como ven, si la dosis fue de 40 microgramos por kilogramo de peso vivo, pues hacía falta mucho menos propofol para inducir y mantener la anestesia que cuando usamos, por ejemplo, una dosis 4 veces menor, de 10 microgramos por kilo de peso vivo. Aquí en esta tabla se resumen los requerimientos de dosis de propofol. Como ven, para el grupo A la dosis fue de 6,6 miligramos por kilo,
que es prácticamente 3 veces mayor que cuando se usaba atropina y medetomidina, que fue de 2,7 miligramos por kilo. Y como ven también ahí hizo falta dar menos dosis de propofol por minuto para mantener la anestesia durante todo el procedimiento que duró 30 minutos. Vean que al final la dosis total de propofol que se usó fue de 0,19 miligramos por kilo por minuto, que es mucho menos que la que hubo que usar cuando no se usaba ni la cepromacina ni la medetomidina. Vean que en esta gráfica se muestra cómo se comportó la presión sanguínea en cada uno de los tres grupos. Como ven, el que se administró medetomidina, que es el grupo C, tuvo la presión sanguínea mucho más elevada que los otros dos grupos durante todo el procedimiento quirúrgico. Verán que cuando se habla de los alfa-2 adrenérgicos se dice que producen hipertensión e hipotensión, y en verdad es que depende del tipo. En este caso vean que la medetomidina en general produce hipertensión. Sin embargo, cuando hablamos de la silacina, normalmente se dice que produce una hipertensión durante los 5 o 10 primeros minutos, que va seguida de una hipotensión. Entonces vean que por una parte depende del fármaco, la dosis, la vía que se administra y el momento tras la aplicación. El que primero ocurra una hipertensión y después una hipotensión se debe a que primero se afectan los receptores alfa-2 postsinápticos de los vasos sanguíneos, eso produce una vasoconstricción y eso ocurre más rápidamente que la depresión central, que después se va a sobreponer, si quieren, a la acción periférica. La implicación que esto tiene es que está contraindicado administrar atropina y silacina conjuntamente, porque por una parte van a aumentar las dos la presión sanguínea al principio, y eso pues puede causar también unas arritmias que pueden ser peligrosas. Entonces acuérdense que si se va a usar la atropina para evitar la bradicardia que ocasionan los alfa-2 adrenérgicos, lo ideal es hacerlo al menos 5 minutos antes que los alfa-2 adrenérgicos, pero no los administren al mismo tiempo. También decirles que el que esté elevada la presión sanguínea durante la anestesia pues no es tan peligroso como el que esté muy baja. Obviamente pues predispone al animal a que sangre más fácilmente, porque la sangre va con más fuerza por los vasos, pero en general esa presión sanguínea que ahí tienen pues no es una cosa que nos hiciera preocuparnos mucho durante la anestesia. Para concluir, los alfa-2 adrenérgicos pues podríamos decir que son muy buenos porque aparte de ser sedantes producen analgesia, cosa que no producían los otros tres grupos de sedantes. Y acuérdense que habría que evitarlos pues si son animales que tienen problemas cardíacos, respiratorios o pacientes que ya vienen deprimidos, débiles, porque igual que las fenotiacinas, producen una hipotensión que puede ser peligrosa